Bueno, hoy la prédica, el mensaje lo titulé La doble vida con Jesús. Y cuando hablamos o cuando usted le preguntan qué es una persona con una doble vida, usted empieza a imaginarse o a pensar que una persona con doble vida, a veces uno se viene a la cabeza, es normalmente una persona que tiene una familia y que está formando otra familia por otro lugar, ¿cierto? Eso es lo que uno piensa de una persona que tiene doble vida. ¿Y qué significa una persona que tiene doble vida? Es una persona, hablemoslo en el tema familiar, que está formando una familia en este lugar, que se mueve de una manera en este lugar, que acciona de una manera en este lugar, pero que fuera de esta familia está haciendo otra familia en otro lugar, de otra manera, con otras acciones y con otras situaciones. ¿Qué caracteriza a una persona que lleva una doble vida? Lo caracteriza la deshonestidad, lo caracteriza las mentiras, lo caracteriza el poco transparente que pueda ser, y aparte de eso es una persona que lo podemos llamar, no sé, hipócrita, doble cara, como lo quiera llamar. Pero cuando hablamos de la doble vida con Jesús, estamos hablando de que cuando tú y yo venimos a ese lugar porque conocemos a Jesús o queremos conocer a Jesús, muchas veces por la cotidianidad o muchas veces por nuestro entorno empezamos a llevar una doble vida. Y este mensaje nació porque siempre que predico es porque a veces Dios me está hablando a mí primero en muchas cosas, y yo lo había manifestado con algunos amigos de la iglesia, que muchas veces la cotidianidad y lo que hacemos diariamente, lo que hacemos en otros entornos, no nos permite mostrar lo que tenemos de Cristo adentro. Puede ser por miedo, puede ser por temor, puede ser porque no quieras encajar. Pero una persona que lleva una doble vida cristiana quiere decir que solo vive momentos espirituales, que solo vive momentos cristianos, como el tiempo de clamor, como venir a la iglesia, como el devocional. Pero después vamos a nuestra cotidianidad y empezamos a movernos de manera diferente, y empezamos en nuestro entorno, sea académico, laboral, con nuestros amigos, con nuestra familia. Nuestras acciones están mostrando algo que no llevamos dentro. Nuestras acciones están mostrando algo que no es nuestra esencia, y es ahí donde empezamos a vivir esa doble vida con Jesús. Porque solo pasamos momentos, solo pasamos espacios, y cuando tenemos otros entornos diferente al cristiano, diferente a la iglesia, diferente al servir, empezamos a actuar y empezamos a movernos de manera diferente, viviendo otra vida fuera de Jesús. Y no significa que tú hayas olvidado a Jesús, no, significa que Jesús no está siendo tu prioridad, que Jesús no está siendo tu centro, es más, que Jesús no está siendo tu vida. Y yo estoy acá porque tengo que pedirle perdón a mucha gente, inclusive que están acá, en que mis acciones muchas veces han demostrado ser un doble vida con Jesús. Mis ejemplos han demostrado, mis palabras, mis gestos, mis acciones han demostrado que soy un doble vida con Jesús. Pero podemos empezar a vivir una vida diferente, porque con Jesús siempre hay esperanza. Con Jesús siempre se puede volver a empezar. A veces nosotros pasamos por esos momentos, actuamos diferente en otros entornos, con nuestros amigos. En la iglesia venimos y servimos, y con nuestros amigos llegamos y empezamos a mostrar cosas diferentes de lo que no somos o de lo que Dios no ha querido que seamos. Y yo quiero que leamos una historia, pero que esta historia que leamos, como que usted se meta en la película y empecemos a mirar. Y está en Juan capítulo 4, vamos a leer el 4. La historia habla de lo siguiente, y es Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos, métase en el cuento, salió de Judea
y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Tenga esto clave, le era necesario pasar por Samaria, porque es un contexto muy teso. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nos dio este pozo, nuestro padre Jacob, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Es raro como el cambio de conversación, están hablando de agua, luego meten los maridos. Ven y llama a tu marido. Y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y vuelve y cambia el tema, que me parece, cuando lo leía me parecía aún más raro. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yo quiero que el versículo 20 contemos cuántas veces aparece la palabra adorar. Empezamos. Nuestros padres adoraron en este monte. 1. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 2. Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 3. Vosotros adoráis lo que no sabéis. 4. Nosotros adoramos lo que sabemos. 5. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, 6, adorarán al Padre. 7. En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. 8. Busca que le adoren. 9. Dios es espíritu, y los que le adoran, 10. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Nos aparece 11 veces la palabra adoración. Y yo quiero que vayamos primero al contexto. Jesús está en Judea con los discípulos, está bautizando, está dándose a conocer, está siendo conocido. Y ahí entra la clave de este pasaje, y es que Él quiere ir a Galilea. Y para Galilea habían muchos caminos para irse. Estaba para irse por Samaria, pero también podía dar una vuelta. En pocas palabras, usted tiene que venir a la iglesia y tiene que venir de la Floresta, de la estación hasta acá. Y como usted tiene un enemigo en la esquina, entonces usted lo que prefiere hacer, lo que hacían los judíos, era que se iban hasta la cancha de la Floresta, bajaban y venían por acá. Eso hacían los judíos, para no tener que toparse o no tener que hablar o no tener que dialogar con un samaritano. ¿Y sabes por qué? Porque muchos años atrás Israel se convirtió en 2 reinos: reino del norte y reino del sur. El reino del sur es Judea y el reino del norte era Samaria. ¿Qué pasó? Que en Samaria, lo importante de los gobernantes, se montaron a gobernar 2 reyes que hacían todo lo malo delante de los ojos de Dios, todo lo malo. Y dentro de ese que hacían ellos, empezaron a traer ídolos, adorar otros dioses, por envidia de que Judea tenía un templo.
Judá tenía un templo, el reino del sur tenía un templo. Entonces empezaron a construir. Llega un punto donde el rey de Asiria los encarcela, se los lleva, y dentro de ese reino del norte mete a babilónicos, a un montón de personas que lo que hacen es seguir dañando Samaria. Entonces ahí hay una ruptura en Israel, y por eso los judíos decían: nosotros no podemos pasar por esos pecadores, nosotros no podemos pasar por ahí. Pero lo interesante es que la palabra dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús hubiera podido ser un doble vida cristiano en la época. Jesús hubiera podido ser uno más del montón. Era normal en la época que tú como judío no quisieras juntarte con un samaritano. Era normal. Jesús hubiera podido dar la vuelta con sus discípulos, llegar a Galilea. Lo hubiera podido hacer. Pero había un propósito en el entorno en el que iba a estar, un entorno no cristiano, un entorno donde no adoraban el Dios que Jesús conocía. Pero para Jesús era necesario estar en ese lugar. Y Jesús, lo que hizo algo, nos da el ejemplo de ser un hombre que vive bajo el propósito de Dios y no vive bajo las estructuras que muchas veces nos plantea el mundo. ¿Sabes tú y yo cuándo podemos ser un doble vida? En Jesús. Cuando tú vienes, adoras acá, sales en tu carro e insultas al primero que se te atraviesa. ¿Sabes? Cuando tú puedes llegar a ser un doble vida en Jesús, cuando tú cantas acá: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi ancla en los momentos de temor. Y cuando estás en el peor momento, lo primero que haces es buscar otra solución que no es Jesús. Jesús nos está mostrando que era necesario pasar por el lugar donde el resto de judíos no quería pasar. Y aparte de eso, se sienta y aparece una mujer samaritana. La mujer aparece y no saluda, Jesús tampoco. Pero la conversación entre Jesús y la samaritana es para mí muy charra, porque Jesús siempre le está intentando darse a conocer. Jesús siempre le está mostrando quién es Él. Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer le responde asustada: hey, ¿usted me está hablando a mí? ¿Usted, que es un judío, le está hablando a una mujer samaritana? Sí, te estoy pidiendo de beber. Y después Jesús le dice: si tú me conocieras, dice el versículo, la mujer samaritana: ¿cómo tú me pides a mí de beber? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Jesús no estaba escondiendo quién era. Jesús estaba dando a conocer: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú no me darías de beber, tú me pedirías a mí que yo te diera el agua que salte para vida eterna. Desde el principio de la conversación, lo que Jesús quería lograr con ella era: hey, yo soy el que han esperado, yo soy el Mesías. Porque en ese tiempo los judíos y todo lo que había a su alrededor se movían esperando la promesa del Mesías. Estaban esperando quién los iba a rescatar de esa subyugación que los tenía el imperio romano. Ellos estaban esperando que un Mesías se levantara. Y en medio de eso, la mujer no entiende, porque él está hablando de una necesidad espiritual, no una necesidad física. La mujer no entiende y le dice: ¿y usted de dónde va a sacar el agua? No tienes cómo sacarla, el pozo es hondo. ¿Usted qué se cree? Yo no le veo agua a usted acá en las vasijas, yo no le veo nada para sacar el agua. Pues usted acaso se cree mejor que Jacob, que él nos dio este pozo y bebieron todas las personas con las que él estaba, sus camellos y todo eso. Y le dijo Jesús nuevamente, diciéndole: hey, tú tienes una necesidad espiritual, por eso me era necesario pasar por Samaria, porque tienes una necesidad de la que yo te puedo brindar.
Y responde Jesús, le dice: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Yo creo que Jesús la miró y como: hey, ¿no entiendes quién soy? Jesús hubiera podido hacer esto. Oh, no pude. Se va. No entiendes. Entonces Jesús es muy creativo. Me parece muy creativo porque él quería que la mujer samaritana se diera cuenta de quién era Jesús. Yo te voy a dar un agua que no es esta, no es un agua física, es un agua que tiene vida eterna. Era una promesa. Y ella como: ay, sí, démela para yo no tener que volver acá. Por favor. Y luego le dice: hey, ya Jesús cambia el tema. ¿Sabes qué? Llámame a tu marido. Cambia el tema de una manera muy drástica. Y él le dice: no, no tengo marido. Y le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y este no es tu marido. Ella cae porque sabía algo que había escondido toda su vida. Había algo que le avergonzaba. Y entonces la respuesta es: tú eres profeta. Tú eres profeta porque me conoces, algo que pocos conocen, algo que solo las personas íntimas, como un judío va a conocer la intimidad de un samaritano. Para ella era imposible. Por eso dice: tú eres un profeta. Y en medio de eso Jesús quiere darse a conocer, quiere darse a conocer, quiere darse a conocer. Y ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y acá es donde quiero que nos centremos, y acá es donde quiero que vayamos, porque Jesús nos está dando un ejemplo de qué es ser una persona con una sola vida centrada en Cristo. Y es siempre darse a conocer, y es siempre servir al otro, y es siempre donde sea necesario ir. No importa el entorno, no importa el lugar, no importa dónde vayas. Hay un propósito para el cual tú has sido llamado. Y dentro de este tiempo y dentro de este momento, Jesús le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos por el primer paso para no ser un doble vida en Jesús. Y no es un paso, es como lo que la palabra nos está mostrando, pero lo quiero enumerar para que lo puedan entender. El punto número 1 es que van a haber entornos donde Dios te va a llevar que no son entornos cristianos. Van a haber entornos donde Dios te va a llevar, donde las personas que están ahí tienen una necesidad espiritual más que la física, y tú no puedes decir que no porque es necesario. Sabes, uno entiende luego de que pasan las cosas. En enero me echan de mi trabajo de la manera, muchos la conocen, de una manera muy injusta, por no decir otra palabra. Me sentí el peor entrenador, director técnico de fútbol que existe en la vida por la manera que me sacaron. Y en 15 días ya tenía otra vez trabajo con 4 ofertas. Decido la que menos pagan. Muchos dirán: este es un samaritano. Pero lo decidí porque dentro de la entrevista el hombre que me entrevistaba me decía: yo te he visto dirigir, pero no te conozco. No sé tus éxitos, no sé cuántos campeonatos tienes, no sé qué logros has tenido como entrenador. Pero me dijo algo que me confirmó que era el lugar. Y me dijo: yo no sé usted en quién cree, pero yo tenía 20 entrenadores, amigos míos, en carpeta para estar acá. 20 amigos íntimos míos. Y a usted, el presidente, me llama y me dice que tiene que ser usted.
No sé usted en quién cree, pero Dios lo ha puesto acá. Quedo yo ahí como, es que el tema económico no me suena. Pero en medio de mi oración con Dios, Él era la respuesta que estaba buscando para quedarme. Entro a trabajar con ellos y es muy triste porque empiezan a pasar muchas cosas. La primera vez que me reúno con los profes empiezan a hablar: hey, no, yo quiero ir a la iglesia, hey, yo necesito esto, hey, yo tengo este problema, empiezan a abrirme su corazón y yo empiezo a entender el entorno donde Dios me había puesto. Y empiezo a entender, cuando veo la categoría más grande, la sub-20 torneo nacional, empiezo a ver jugadores con unas problemáticas sociales. Un jugador que estaba ahí porque se tuvo que ir de su barrio porque lo iban a matar. Y me empieza a contar toda la historia. Yo soy nuevo, yo no, tranquilos. Y llega un profe y me dice: vos tenés la capacidad de que ese pelado se potencialice. Sí, yo veo que vos escuchás las personas. Ese pelado necesita de vos. Y el gerente dijo: tu tarea es que ese pelado salga del mundo de donde está. Y empecé a decirle todo el entrenamiento: hombre sabio, hombre sabio, hombre sabio, le decía a él. Porque tenía unos impulsos de que peleaba y le pegaba al entrenador y le pegaba a los compañeros y saltaba y sacaba cuchillo, y ese era el entorno de él. El primer partido que juega yo: hombre sabio, y él me miraba: hombre sabio, y hace un golazo. Y llega el técnico y me dice: profe, es primera vez en la vida que este jugador sale sin amarilla. Primera vez que sale sin ser amonestado. Y empecé a entender que los entornos donde Dios te pone son necesarios. Me dolió mucho la echada de Leones, dolió. Y casi renuncio a mi profesión y a lo que yo sentía, porque no me sentía valorado. Pero cuando empiezo a ver todo esto, empiezo a entender que en octubre había orado: Señor, si en este lugar, porque no me siento trabajando para tu propósito, no es estar acá, sácame de acá. De enero me sacaron y se me había olvidado esa oración que había hecho, y empiezo a tener ese proceso. Y es lo primero que Dios te dice: los entornos en donde tú estés, tú no te puedes esconder. No importa el entorno donde estén, pero a ti te necesitan en ese entorno. A ti y a mí te necesitan. Nosotros como cristianos nos podemos encerrar, no nos podemos blindar en decir es que somos cristianos y empezamos a juzgar, y nos conocen más por lo que nos blindamos que por lo que hacemos. Los entornos son necesarios. Lo segundo que dice es: Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Para adorar a Dios, lo otro que tú tienes que hacer es quitar todas las estructuras que tienes. Todas. Porque las estructuras limitan la genuinidad. Las estructuras limitan la creatividad. Las estructuras limitan la transparencia. Porque cuando vamos a la definición de estructuras, dice que la palabra estructura se refiere a la disposición y distribución de las partes de un todo, cuyo orden y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema. La palabra estructura proviene en latín structus, que quiere decir construido, y la partícula ura, que quiere decir resultado o actividad. Construir una actividad o una forma. La adoración a Dios no puede ser en estructuras. Y es lo primero que tú tienes que entender, que para vivir una vida con Dios, tú tienes que ser un adorador en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Para tú vivir una sola vida con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la vida no se trata de ti. La cotidianidad que tú vives no se trata de ti. No se trata de tus deseos, no se trata de tus anhelos, no se trata de tus sueños. Se trata de una sola cosa, de una sola persona. Y es que la vida se trata de Jesús.
Y Jesús no es un sistema. Jesús no es una máquina de favores. Jesús es una relación que no necesita estructura. ¿Sabes? Cuando tú le pones estructura a una conversación, ¿qué pasa? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿A cuánto nos ha pasado en el chat con las estructuras? En las conversaciones. Jesús, para ser adorado, no necesita estructura, necesita creatividad. Necesita momentos donde bailes, donde llores, donde brinques, donde te quedes en silencio. Porque no puedes vivir en estructuras con Jesús. Jesús le responde: llegará el momento donde, y ahora es, que ni donde ustedes adoraron, ni donde los judíos adoran, es el lugar para adorar al Padre. Para adorar al Padre se necesita intimidad y relación. Porque lo segundo que le responde Jesús es lo siguiente: vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo tercero que Dios está hablando a través de este texto, para vivir una sola vida en Jesús, y que tu vida diariamente sea enfocada en Jesús. Y yo no digo que no tenga sueños, ni tenga anhelos, ni crea, ni intente. Solo que te digo que ese sueño es para la gloria de Dios, y es para ver que Dios se manifieste en la vida de otras personas. Mi sueño era dirigir un torneo nacional sub-20, era mi sueño. Y si yo me enfoco en el sueño, hoy puedo decir lo estoy cumpliendo, porque voy a dirigir un torneo nacional sub-20 este año. Ese es mi sueño. Pero Dios me hablaba con respecto a eso y Él me decía: ese es mi sueño. Tu sueño le va a permitir a que otros conozcan de Jesús, a que otros se acerquen de Jesús, a que tu equipo de trabajo se acerque a Jesús. Y eso hace parte de la cotidianidad. Si tu cotidianidad no te acerca a ti y no acerca a los otros a Jesús, entonces tú y yo estamos teniendo un problema de doble vida. Eso me estaba pasando, porque estaba más enfocado en mi sueño y en mi anhelo que en el propósito que tenía ese sueño cumplido para Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Y esto que Dios está diciendo es: ellos adoraron lo que no conocían. Tú conoces a Dios, tú sabes quién es Jesús. Pero hay una pregunta que retumbó hace unos fines de semana acá, un domingo ya eran las 6 de la tarde. Y la pregunta que hace la pastora en la reunión es: ¿hemos tenido un encuentro real con Dios? Yo no sé, mis amigos líderes que estaban ahí, si dijeron como así, pero yo hice esto. Yo he tenido un encuentro real con Dios, porque empecé a ver mis acciones, empecé a ver mi vida y empecé a ver mis gestos, lo que escribía, lo que hacía. Y le dije: Señor, yo sé que en algún momento tuve un encuentro contigo, pero mi encuentro no puede ser lejano, mi encuentro tiene que ser todos los días. Y empecé a martillar eso en mi corazón. Y en medio de esa sola pregunta: ¿has tenido un encuentro real con Dios? Yo dije: Señor, lo tuve, pero hace rato que no te veo, porque mis acciones no están hablando de ti. Estoy pensando más en mi cotidianidad, en mis deseos, en mis emociones, en mis argumentos, en mis rabias, que en el encuentro con Jesús. Y el encuentro con Jesús te va a permitir saber quién es Jesús.
¿Sabes yo por qué sé que Jesús abraza? Porque en el encuentro que fuimos, por primera vez, recién accidentado, que casi me sacan de acá, cuando llegué raspado de pies a cabeza de un accidente en una moto, voy al encuentro porque el pastor me lo pide. Pero hay algo que el pastor, no sé si lo he dicho, y es que el pastor nunca habló. En esa reunión que tuvimos, estábamos afuera en la terraza, cuando existía la terraza, y el pastor no habló, el pastor me escuchó. Y yo dije, por eso que ese hombre hizo, voy a ir a ese encuentro. Y le dije, pastor, no creo que pueda ir porque yo trabajaba 12 horas en una pizzería, y yo trabajaba sábados y domingos, y aparte yo era el que hacía de todo en la pizzería. Voy al encuentro porque Dios es bueno. Y yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago con todos estos panderetos? ¿Yo qué hago escuchando a un señor allá hablando? No, ¿yo qué hago aquí? Yo me quiero ir. Pero también le hacía una pregunta a la pastora y le decía, sí va a pasar algo, yo sí voy a cambiar. Estamos orando y me acuerdo que el pastor dice, abracen a las personas. Yo, que nadie me abrace, que nadie me abrace, que nadie me abrace, que no me toquen porque saco la mano. Y en medio de ese, cierro los ojos y siento que me abracen. Yo, cuando abrí los ojos, no era nadie, y sentía que alguien me abrazaba, y entendí que Jesús abraza, porque no era nadie. Él sabía, Jesús sabía que mi corazón no iba a recibir otra persona que me abrazara, porque los que me conocen íntimamente saben que los abrazos me cuestan. Saben eso. Saben que el contacto con el otro me cuesta. Ya no tanto. Ya abrazo así. Y cuando siento que Jesús me abraza, yo lo que digo es, te empecé a conocer porque sé que eres real. Y mi vida empezó a cambiar. Pero esa pregunta me hace entender que no tengo un encuentro, no he tenido un encuentro diario con Jesús. Tú le conoces, tú quizás has tenido un encuentro. La pregunta es, ¿lo has vuelto a tener? ¿Has vuelto a tener un encuentro con Jesús? Porque tú no puedes adorar lo que no conoces. Dice, mas la hora viene, y ahora es a las 11:50 de la mañana, que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para tú ser una persona que siga el camino, una sola vida en Jesús, porque se trata de Jesús. Todo lo que tú hagas se trata de Jesús. La tomada de un chocolate con tu mejor amigo se trata de Jesús. La ida a tu trabajo se trata de Jesús. El trayecto en el metro se trata de Jesús. Tus sueños se tratan de Jesús. No se tratan de ti y de mí. Es que tú y yo no somos nada sin Él. No somos nada sin Él. Somos simples maquinitas avanzando el sistema día tras día. Pero cuando tú vives tu vida para Jesús, sin sacarlo de tu cotidianidad, sin sacarlo de tus momentos quizás más raros, o como dice mi esposa, los momentos para hacer burradas del día, o sea, para hacer nada, tú no puedes sacar a Jesús, porque Jesús tiene que ser tu centro, tiene que ser tu vida. Y dice adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es adoración? La adoración viene del griego que se llama poskuneos y proskuneos, y significa pros, significa movimiento, acción hacia el destino de una relación, y kuneo significa postrarse, humillarse, venerar. En pocas palabras, la adoración es una acción, no es un canto. La adoración no es levantar las manos.
La adoración no es siempre decir cuán grande es Dios. La adoración está diciendo en el griego que significa movimiento o acción. ¿Acción de qué? Que todo lo que tú hagas en el entorno donde estés, con la persona que estés en tu día, te acerque a Dios. Eso significa adoración. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú decidas en el día a día, te acerque a Dios. Eso significa adoración. Ahora la pregunta es, ¿tú eres adorador? Entonces me vas a responder, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Entonces ahí te digo, estamos viviendo en una doble vida. Estamos viviendo el cristianismo por momentos. Y fue ahí donde Dios, a él le gusta darme cachetadas a veces para poder despertar. Y Señor, he vivido por momentos mi vida con Dios. Adoración significa que todo lo que tú hagas te acerque a Dios. Ahora, ¿qué significa en espíritu? ¿Qué significa adorar en espíritu? Viene del griego neuma. Y el neuma viene de soplo del aire. Pero yo decía, no me entra en el texto. Entonces empecé a buscar, empecé a escudriñar más a fondo. Y entonces veo que los significados muchas veces cambian porque es una literaria. Entonces la literal es que neuma significa aire. Viene una metafórica que significa espíritu. Pero viene una que es vital y es disposición. Esa palabra en espíritu tiene disposición. Y la disposición, te lo voy a decir así, a veces no la pones tú. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer. Eso habla de disposición. O sea que el Espíritu Santo no puede salirse del contexto con Jesús, porque el Espíritu Santo es que para que todas sus decisiones te acerquen a Dios, tú tienes que ser dirigido y direccionado por el Espíritu Santo. Tú tienes que ser direccionado por el Espíritu Santo. Tú no puedes vivir una vida desligada al Espíritu Santo. No puedes vivir una vida desligada al Espíritu Santo. No la puedes vivir, porque no habría esa disposición para que eso que tú hagas te acerque a Dios. Y en verdad, que es el quinto punto, viene del griego aletheia, que significa veraz y sin esconder. Y ahí es donde conectamos que para tú ser un adorador en espíritu y en verdad, o sea, en resumidas cuentas, para tú vivir una sola vida con Jesús, no una doble vida con Jesús, es que tú todo lo que hagas, todas tus acciones te acerquen a Dios. Se lo voy a poner así, que todo lo que tú hagas, cuando tú pienses en lo que hiciste, digas, Dios sonrió con esto. Y que eso que tú estás haciendo pidas la dirección del Espíritu Santo, porque va a haber momentos donde las acciones que quieras hacer no es. Y a eso necesitamos el querer como el hacer del Espíritu Santo para empezar a vivir una sola vida con Jesús, porque se trata de Jesús. Y eso que tú hagas es sin esconder. Por eso tú sales de acá y vas a decir, voy a ir una sola vida en Jesús. Y todo lo que yo haga no se puede esconder. En tu trabajo saben que eres cristiano. En tu colegio sabes que eres cristiano. En tu universidad sabes que eres cristiano. Tus amigos saben que eres cristiano. Y yo me acuerdo que en ese tiempo atrás, cuando tuve el encuentro, no vivía una sola vida con Jesús. Era porque todos mis amigos de barrio, los que consumían, los que salíamos a fiestas, los que salíamos a rodar en moto, los que hacíamos un montón de cosas, me dejaron de llamar. Porque mi mejor amigo me dijo, lo que tú haces ya no me sirve a mí, porque lo que tú haces va en contra de lo que yo quiero, y es salir a rumbear. Entonces me dijo, hasta aquí llegó nuestra amistad. Estuve 2 años solo,
tratando de establecer amigos, y ahora mis amigos están acá. Pero fue porque no escondí lo que había de Jesús. Y nunca los juzgué, nunca los señalé, nunca me encerré, nunca. Hoy los llamo, les escribo que necesitan, y cuando ellos necesitan esa necesidad espiritual y saben que la única forma, entonces me llaman: hey, quiero ir a la iglesia, hey, ora por mí, hey. Pero tú y yo no podemos vivir escondiéndonos de quién tú eres. ¿Sabes por qué? Flaca, me pone la foto, porfa. ¿Ya está la foto ahí? ¿No? Es que no veo. Ya. ¿Qué notan de la foto? Yo vi esa foto, yo la vi el viernes y yo dije: ay, la prédica. No importa el entorno donde tú estés, no importa, tu esencia no puede cambiar, tu razón de ser y tu propósito no puede cambiar. Cuando yo vi esto, yo dije: ¿cómo hizo para crecer y florecer en medio de una rayita? En medio de una rayita, ¿cómo hace para sobrevivir ahí? ¿Sabes cómo tú haces para sobrevivir en los entornos en los que estás expuesto? Y para seguir creciendo y floreciendo, porque tú necesitas del agua que salta para vida eterna. Y el único que tiene esa agua no es un pozo. El único que tiene esa agua no son tus sueños, tus deseos que son temporales, tus anhelos. No es eso. Yo quiero que te levantes. Y si los líderes me ayudan a ministrar, porque tú y yo necesitamos algo primero, y es la disposición. ¿Quieres vivir una vida con Jesús? ¿O quieres ser como ese padre de familia que forma una familia acá y forma otra familia allá? ¿Quieres crecer como, no sé cómo se llama esto, más que conoce de matas? ¿Cómo se llama ese arbolito? Bueno, no sabemos, pero ese arbolito creció en medio de ese entorno difícil. Tú quieres seguir creciendo en medio de esos entornos. Tú quieres vivir en medio de esos entornos. Tú quieres vivir una sola vida con Jesús. Hey, se trata siempre de Él. Siempre, 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 siempre. Nuestra vida tiene que estar centrada en Jesús. No puede estar centrada en nosotros. ¿Qué tal si ahí donde estás cierras tus ojos? Yo no sé la situación de cada uno, yo no sé lo que vive cada uno, yo no sé qué hay en su corazón, pero si tú quieres empezar a tener una vida con Jesús y quieres que oren por ti, levanta la mano. Levanta la mano. Porque ese es el primer paso, reconocer que necesito vivir una vida con Jesús. Y los líderes me ayudan a orar por aquellas personas que levanten la mano y empezamos a pedirte: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú que estás aquí, tú que estás en este lugar, necesitamos vivir una vida contigo. Necesitamos vivir centrados en ti, que lo más cotidiano de nuestro día a día nos acerque a tu presencia, que lo más cotidiano del día a día nos lleve a tu presencia. Y sabes, cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, pasa algo como termina la historia. Y es que la mujer samaritana se va y habla con los amigos y dice: hey, yo creo que es el Mesías. Yo creo que ese es el Mesías. Yo creo que ese es el que vino a salvar el mundo, ese que tiene el agua para vida eterna. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad y vives una vida centrada en Jesús, tu entorno se va a acercar a Jesús, tu familia se va a acercar a Jesús,
tus amigos se van a acercar a Jesús, tu esposo, tu esposa se va a acercar a Jesús, tus hijos se van a acercar a Jesús. Porque la samaritana se va, pero vuelve, y no vuelve sola, vuelve con una multitud que se acerca y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Padre, aquí, Señor, te presento cada persona que está en ese lugar. Aquí, Señor, te presento, Señor, la vida, Señor, de estas personas. Yo oro para que, Espíritu Santo, tú pongas el querer como el hacer, de que cada acción, que todo lo que hagan, no importa el entorno, ellos se acerquen a ti y que no se escondan, que sean verdaderos, que sean transparentes, que su esencia no cambie, que su esencia no cambie aún a pesar de donde están, que su esencia no cambie, lo que son ellos, lo que tú has puesto en ellos no cambie, sin importar el entorno. Señor, yo oro para que tu Santo Espíritu los llene por completo. Yo oro para que sea cada uno direccionados por el Espíritu Santo. Yo oro para que seas tú obrando en ellos, para que seas tú poniendo el querer como el hacer, de las acciones que tienen que hacer, de lo que tienen que vivir. Tu cotidianidad no está desligada de la presencia de Dios. Tu cotidianidad no está lejos de Dios. Tu cotidianidad hace parte del propósito de Dios. Hace parte del propósito. No necesitas un fin. No necesitas algo espectacular, porque lo que tú haces es importante para Dios. Donde tú estás es importante para Dios. Tú vales la pena. Tú eres importante para el reino. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por este espacio. Te damos gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer en la vida de estas personas. Y creemos que como iglesia en este nuevo tiempo entraremos como adoradores en espíritu y en verdad. Creemos que como iglesia no viviremos una doble vida con Jesús. Viviremos una sola vida con Jesús. En todo momento, afuera de tiempo, a destiempo y en el momento indicado, Señor. Gracias por cada uno, gracias por lo que vas a hacer, Señor. Yo oro, Señor, para que ellos se vayan en paz y en bendición a sus casas, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Llévalos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén.